Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez. En esta ocasión nos trasladamos al Campeonato del Mundo, pero el femenino. Si en el masculino se están jugando las semifinales, en el femenino estamos en la final y por un lado tenemos con piezas blancas Alexandra Goryachkina y con piezas negras Alexandra Kosteniuk. Ambas jugadoras son muy fuertes, son rusas, locales y se están jugando el Campeonato del Mundo. Por buscar alguna diferencia, Goryachkina es bastante más joven que Kosteniuk, que cuenta con 37 años. No obstante, la partida, para mi gusto, es épica, es una auténtica pasada, con algún error, lógicamente, pero con muchísima tensión. Va a haber un momento para ver un vídeo durante unos segundos también, y vamos con la partida, que es súper interesante. Se están jugando el Campeonato del Mundo, esta es la primera partida a ritmo clásico, y Goryachkina sale con este D4 ya en el tablero, a lo que se responde con caballo F6, C4 y más jugadas de desarrollo. Entramos con este E6 y G3 en una apertura catalana. La partida continúa con este D5, ganancia de espacio, se toca el peón de C4 y de momento Goryachkina juega este alfil G2. Tras estos movimientos, primera captura en C4, se decide no atacar este peón momentáneamente, quizás alguna jugada de ataque podría ser este dama A4 con jaque para capturar en C4, aunque de momento sigue con su desarrollo con este caballo F3. E incluso tras jugarse una 6 en la posición, se juega este enroque en corto. Ahora Kosteniuk juega este caballo C6, podríamos pensar aquí en jugar un B5 para reforzar esta cadena de peones y el peón de C4, pero quizás un caballo E5 ya metería presión en la posición. Se está tocando a la torre de A8, caballo D5 por parte de las negras, E4 ganando centro y tocando nuevamente a este caballo, que tendría que retirarse a F6. Quizás la línea podría continuar con este A4, si capturas por parte de las negras queda una estructura bastante fea, el peón de A4 además es atacable por la torre y por la dama, por lo tanto aquí una jugada que pueden hacer las piezas negras también es este alfil B7 y defender esta torre, ya que en caso de que las blancas capturen en B5, este peón estaría clavado al no estar defendida la torre de A8. Siguiendo un poquito con la línea, podemos llegar a esta posición, por ejemplo, en la que estaría bastante igualada y continuaría por otros cauces la partida. No obstante, aquí, como decimos, no se defiende, tampoco se ataca el peón, se juega este caballo C6 y la partida tras estos movimientos continúa con este alfil E3. Quizás llevar el alfil a G5 también es una línea pues más jugada. Trae el alfil a E3 y tras este movimiento caballo D5. Como vemos, está atacando al alfil. Además, en caso de capturar con el peón, pues estarían doblando peones en la columna E, estropeando la estructura de peones, y dama C1 para defender en caso de que se capture, y Kosteniuk va por esta captura. No cuentan ya las piezas blancas con pareja de alfiles y vamos a ver las ideas de una y otra. Tras este movimiento y dama por E3 entramos en una nueva partida. Esta continúa con alfil E7 buscando el enroque en corto y tras finalmente torre C1 atacando al peón de C4 se juega enroque en corto. Nuevamente, si las negras juegan este B5, caballo E5 metería quizás todavía más presión en la posición. Este caballo está indefenso, la torre está por detrás, habría que defenderlo y veríamos cómo continúa la partida. Quizás también se podría entregar una calidad a cambio de esta captura en E5, aunque la partida tras este torre C1 continúa con enroque en corto. Kosteniuk entrega el peón que había ganado a mayores y finalmente se recupera tras este movimiento. Alfil D7 en la posición y tras este A3 todo hace indicar que se puede jugar un B4 ganando espacio para las blancas. A5 de momento controlando esta casilla de B4 y tras caballo B D2 se juega incluso para las negras este A4, pues de momento controlando esta casilla de B3. En caso de que se pueda jugar en algún momento un B4 directamente, captura el paso, el caballo ya no tiene este movimiento y la partida continúa con este caballo E5. Como vemos, se ataca al caballo de C6, también al alfil de D7 y paramos rápidamente en esta posición para ver que las piezas negras pues están algo atascadas, están sin falta de movimientos.
El alfil tampoco es que tenga mucha proyección, la dama completamente sin movimientos, y de hecho estos movimientos de A5 a A4 ha sido para ganar espacio y para permitir el desarrollo de esta torre por esta columna A. Por lo tanto, de momento se juega este caballo A5, también atacando a la torre de C4, de alguna manera ganando un tiempo y defendiendo este peón de B7, que ahora estaría atacado por parte del alfil de la gran diagonal. La torre vuelve a C2, alfil B5 en la posición, este alfil pues deja de estar atacado, también cuenta con una diagonal pues más interesante y toca este peón de E2 que de momento la dama pues de alguna manera tiene que estar esclava, ¿no?, de esta posición defendiendo a dicho peón. De hecho, la partida continúa con este torre 1 para dar permisibilidad a la dama y que pueda tener movimientos. Torre A6, como comentábamos, y tras jugarse este H4, ganando ahora espacio Goryachkina en el flanco de rey, se juega en la posición este torre D6. La partida continúa con dama C3, doble ataque por parte de las blancas en C7, también al caballo de A5, y con este C6 se defiende todo. La partida continúa con este E3, F6 para expulsar también este caballo de alguna manera bastante molesto en la posición. Este vuelve a F3 y tras jugarse este E5 por parte de las negras, la partida continúa con este B4. Podríamos pensar por qué no las blancas pueden capturar este peón en D5, ya que la torre está atacada. También este peón de F6, quizás las blancas podrían generar un peón pasado. El caballo está bien defendido por caballo, torre y dama, por lo tanto, ¿por qué no hacer esta captura y abrir la posición? El tema es que tras este movimiento se está perdiendo la partida para las piezas blancas. Si queréis podéis pausar el vídeo, y con un movimiento la partida está perdida, como digo. Sería este torre de 3, la dama queda completamente atrapada, ni siquiera puede escapar por esta casilla ya que está el alfil, y si las blancas en la siguiente jugada intentan una jugada como E por F6 para buscar la captura del alfil y así poder escapar con la dama en esta posición, las negras simplemente podrían capturar en este momento y esta dama estaría atrapada, y con ello la partida está perdida. Por lo tanto, con muchísima cautela ambas jugadores, de hecho, o de ahí que se jugase este B4 buscando abrir la posición en el flanco de dama, se ataca al caballo y tras esta captura al paso hay varias capturas, caballo por B3 y tras dama por B3 con jaque el rey se retira a H8. Se continúa con este A4, alfil A6, D por E5, ahora sí que funciona, o mejor dicho, la dama no está tapada en caso de que se juegue este torre D3 como continúa la partida, torre C3 para defenderlo, se cambia una primera torre por parte de ambos jugadores y se decide capturar este peón en E5. No obstante, tras esta captura, las blancas recapturan y si contamos material, las blancas cuentan con un peón de más en la posición. Es verdad que las piezas negras, como vemos, cuentan con pareja de alfiles, por lo tanto, bastante igualdad, quizás con ligera ventaja para las blancas. Tras estos movimientos, además comentar también que las piezas negras cuentan con este peón pasado, a cambio las blancas también en la columna E, y de hecho Kosteniuk empieza a empujar su peón de C5. H5 buscando ataque en el flanco de rey, C4 y H6. El peón está clavado de G7, alfil F6 para defender de alguna manera pues esta diagonal con la dama y también este peón de H6, aunque antes de retirar la dama se juega este H por G7 con jaque, alfil por, la dama se retira a H5 y tras estos movimientos continúa la partida con este dama F6. Caballo G5, como vemos el caballo pasa al ataque, aunque ahora podría haber una captura por parte de las negras en F2 con jaque y ganando la torre. No obstante, en la otra posición, en el rey del bando contrario, las blancas están dando mate en una jugada. Aquí quizás la mejor jugada para defender la posición es este dama G6, aunque Kosteniuk, complicando la partida, va por este dama por F2 jaque, continúa con rey H2, no se puede capturar la torre porque decimos que hay mate, y tras estos movimientos se juega este dama C2. Desde la lejanía se defiende el mate, de alguna manera las blancas pueden aprovechar esta situación que es bastante compleja y de hecho se juega este 4. Este peón está bloqueando, controlado por alfil y torre,
y nuevamente existe la posibilidad de dar este mate. La partida continúa con este h6, el peón está clavadísimo, pero al menos evita el mate por parte de la dama en h7, y aquí tenía la oportunidad Goryachkina de seguir aumentando la ventaja con una jugada muy difícil. La partida continúa con este caballo f7 jaque que retorna la partida a la igualdad, pero tenía este complicadísimo torre de 1. Está defendida la torre por la dama, y aquí por buscar una posibilidad para las negras se puede jugar este torre f2 atacando al punto de g2 dando un jaque, y si torre de 8 jaque la torre vuelve a f8, y tras este torre d6 son las negras las que están en problemas. Quizás este torre f2 nuevamente en la posición para intentar capturar, pero no da tiempo. Caballo f7 con jaque, y si el rey está defendido el caballo por la dama, y si el rey se retira a h7, pues podría venir este jaque por parte de la dama en g6, el rey vuelve a g8 y tras este torre de 8 hay mate. En caso... un segundito, perdonad, ahora. Esto sería, hemos visto si se juega este torre de 1 en la posición y pues buscar este torre f2 que no funcionaría. ¿Por qué no? Ya que el bloqueo está en e4, se juega este dama b2, de alguna manera se conectan los alfiles y está más o menos defendiendo. Tienes este 5 y en caso de capturar con la dama, tras estos movimientos, ahora sí que este caballo f7 funciona, ya que se está dando jaque, tocando a la dama, y tras esta captura, antes de recapturar con la dama, tienes este torre de 8 jaque. Torre f8, torre por f8 jaque, el alfil nunca puede capturar, ya que caería la dama, por lo tanto aquí se puede jugar este rey h7 y dama f7. El alfil está clavado por la acción de la dama sobre el rey, y tras estos movimientos las negras casi sin movimientos pueden jugar un c3, pero tras este dama g8 el rey se retira a g6, dama f7 nuevamente con jaque, y si el rey vuelve a h7 tienes este torre e8. No solamente atacas a la dama, sino que controlas esta casilla de e4. Si la dama viene por ejemplo a f6 para buscar el cambio de damas, no le da tiempo, ya que tras este alfil e4 jaque el rey no tiene movimientos en la posición, hay que entregar la dama por ejemplo en g6 y la partida está perdida, ¿no? Con la dama por ejemplo o con el alfil. Por lo tanto, muy difícil la posición, también encontrar este torre de 1, decimos que era ganador, encuentra este caballo f7 jaque que de alguna manera lleva la partida a la igualdad. Se juega en la posición este rey g8 y tras dama d5, como vemos puede haber una descubierta en la siguiente jugada, pero Kosteniuk no tiene miedo. Juega de hecho este c3, obviando los peligros que tiene su rey, caballo por h6, jaque doble descubierta y también por parte del caballo, el rey vuelve a h7 y tras este caballo f7 se juega dama f2 en la posición. Hay doble ataque sobre el caballo y aquí la partida continúa con este caballo g5 jaque. No obstante, este movimiento quizás no es el mejor para las blancas para mantener la igualdad, dama h5 jaque, y si rey g8 tienes este caballo h6 jaque, y tras el cambio de piezas pues podríamos llegar a esta posición en el que se juega torre f6 y de alguna manera puede haber hasta jaques continuos. Dama h5, las negras pueden hacer algún movimiento, incluso capturar a la torre, pero la dama no dejaría de estar dando jaques en esta posición. Si por ejemplo la dama se retira a d2, la dama blanca puede venir a e8 dando un jaque rey g7 y tras este jaque, si se coloca la torre, dama e5 con nuevo jaque y siempre hay tablas o igualdad. No obstante, no se juega este movimiento, sino que se hace este caballo g5 jaque, está atacado dos veces y con bastante intención, pero aquí hay solo una única jugada para ahora mantener la ventaja para las piezas negras, y es retirar el rey de la columna H. El rey viene en la partida a g6, como vemos esta torre seguía atacada y viene a h1. Por lo tanto, no ahora, pero en algún momento podría venir algún tipo de descubierta. De momento, dama d4 buscando el cambio de damas por parte de Kosteniuk. Tiene un peón pasado, también las blancas, pero el de las piezas negras está a punto de coronar.
caballo H3, todas las piezas aglutinadas en el flanco de rey, pero la idea de este movimiento es traer el caballo F4 con jaque, también de alguna manera corta el control de la torre F de la columna F para la torre negra, y aquí se decide jugar este dama por D5. Costeniuk, que es la que cambia piezas, el peón avanza una casilla más y tras estos movimientos la partida continúa con este alfil H6. Se controla la casilla de C1, torre E1 en la posición y tras este alfil D3, en caso de jugar este C2 es perdedor para las negras, ya que existe este jaque y en la siguiente jugada se está cayendo el peón tan avanzado que tienen en la posición. Por lo tanto, se juega primero este alfil D3, el apoyo es incondicional por parte de los alfiles a este peón que está a puntito de coronar, pero tras caballo F4 con jaque hay un doble al alfil de D3. La partida continúa con este alfil por F4, G por F4, torre por F4 y tras estos movimientos D6, también Gorachkina empieza a empujar su peón. La partida continúa no con este torre de 4, tiene su intención para poner o colocar la torre detrás del peón pasado, sino que primero se captura en A4, las blancas capturan en B7 y ahora sí se coloca la torre en D4. Se juega este rey G3, el alfil negro retrocede a F5 y tras traer el alfil a F3 ahora veremos la intención de una y de otra. De momento Kosteniuk avanza este peón a C2, torre C1 siendo la mejor jugada en la posición para evitar la coronación y tras este rey F6, quizás atacando a este peón pasado de las blancas, se juega este rey F2, rey E5 y este movimiento rey E3 no es el mejor para las blancas. Tenían este dificilísimo D7 pero muy instructivo y muy interesante, ya que si aquí en caso de capturar el peón con el alfil, pues está cayendo el peón de C2, por lo tanto el alfil tiene que permanecer en esta diagonal y si capturas con la torre, el tema es que te juegan este maravilloso alfil G4. Si se captura con el alfil, cae el peón de C2 y el tema que el final, tras estos movimientos, siendo esta la mejor jugada, porque si el alfil lógicamente se retira, pues cae el peón de C2 o podría caer la torre. Por lo tanto, es una jugada maestra, alfil por G4, torre por C2 y esto es una posición de tablas, muy difícil de ganar, prácticamente imposible. No obstante, se juega este rey E3 y esto es ganador para las negras si se sabe aprovechar. Torre de 3 con jaque, se expulsa o se trae al rey a la parte baja del tablero y ahora sí que se captura esta posición en D6. El tema es que ahora este alfil G4, lo ponemos en rojo, no funciona ya que no se encuentra la torre en esta casilla de D7. Por lo tanto, la partida tras estos movimientos continúa con este rey E1. Como vemos, el rey está bloqueado por la acción de la torre y tras rey D4 algo hay que hacer para las blancas. Hemos visto que este sacrificio no funcionaba, por lo tanto se trae el alfil a D1, rey E3, limitando muchísimo la acción del rey. Y aquí podríamos pensar, ¿por qué no? Coronar para las negras. Ganamos pieza, pero nuevamente llegamos a una posición que tras este jaque, pues las tablas son prácticamente o están servidas. Se juega, como decimos, este rey E3, torre por C2 entregando la torre y el tema es que alfil por C2 es perdedora, ya que la torre viene a G6, la idea es dar mate en G1 en una jugada. Y si se juega en la posición este rey F1, para proteger la casilla de G1 tienes este magnífico alfil H3. El rey nuevamente tiene que volver a E1 y hay mate en G1. Por lo que no se puede capturar con el alfil, se captura con la torre entregando la torre y tras estos movimientos la partida continúa con este torre de 2 trayendo la partida a la igualdad. Un vídeo de 20 segundos, el tablero lo tenemos ahí ya colocado. Como vemos, se va a jugar ahora ese torre de 2 casi sin tiempo, 1 minuto y 2 minutos. Kosteniuk, jugadora que está a la derecha. ¡Oh! Perdón. Disculpad. Y ahí estaba ese torre de 2. Disculpad que justo le he dado una teclita para subir en la pantalla y se me ha metido por detrás. Bueno, se ha visto la idea en el que se juega este torre de 2. Nos tenemos que quedar con esta posición, se está alargando un poquito el vídeo, pero aquí viene lo mejor de la partida.
torre a6 es mate inevitable para las blancas, para las negras, ya que si el rey, por ejemplo, intenta escapar en esta posición, escapa, pero tras este jaque, rey g2 y el alfil está clavado, está cazado y se pierde la partida. Tras este torre a6 que no ocurre, en caso de hacerlo nuevamente y jugar este rey de 1, el problema es que no tiene escape por esta casilla. Y tras este jaque por parte de las negras nuevamente en a1, tienes que entregar el alfil y ganas la partida nuevamente. Y en caso por traer una tercera jugada más, se juega este torre a6 jaque, y si juegas este alfil b3, por ejemplo, torre a1 con jaque, alfil de 1, jugada de alguna manera de espera, y el rey se tiene que retirar y vuelves a ganar la pieza. Por lo tanto, ese torre a6 en esa posición fundamental no lo encuentra Kosteniuk, hace, como hemos visto en el vídeo, este torre de 2 y se dedica a perseguir al alfil por todo el tablero. El alfil viene a f5, quedan 3 minutitos de partida, alfil e6, torre f6 y tras este alfil de 5 viene la torre a d6. Se juega en la posición este alfil b3 y si recordáis es la línea que os acabo de enseñar, que hay mate, pero la diferencia es que este alfil no estaba en b3, sino que estaba en c2. El tema es que si este alfil en b3 está en c2, funciona directamente este torre a6, porque el rey no puede escapar por esta casilla por estar el alfil en dicha casilla. Pero el tema es que si ahora las negras juegan este torre a6 directamente, rey de 1, torre a1 con jaque y el rey escapa por esta casilla. Por lo tanto, vuelta otra vez a empezar a perseguir al alfil, etc. No obstante, Kosteniuk encuentra la jugada precisa y no es torre a6, sino torre b6. La diferencia es que se vuelve a atacar al alfil, el alfil viene a esta casilla y estamos ahora en la misma posición que habíamos visto en la línea anterior. Es decir, se juega en la partida este torre a6 y en esta posición abandona, ya que este rey sí que puede venir a d1, pero nunca va a poder escapar por esta casilla de c2 y este torre a1 es definitivo. Si el rey nuevamente intentaba escapar por f1, podría escapar, pero tras este segundo jaque el alfil quedaba clavado y también jugar en esta posición, este alfil b3, como hemos visto, torre a1 con jaque, el alfil volvía a d1 para defender y tras este torre b1 o c1 el rey se retira a f1 y se caza nuevamente a la pieza. Muy instructivo, fenomenal por Kosteniuk. Ya tenemos campeona del mundo, la segunda partida que han jugado entre ellas ha terminado en tablas y por mi parte nada más. Un saludo y espero que lo hayáis disfrutado. Chao.